Bueno, entonces vamos a iniciar esta segunda parte del video con un segundo fragmento. Este segundo fragmento lo voy a leer, luego vamos a hacer un comentario también. Este fragmento pertenece también al inicio de la novela, muy por allá, tal vez el segundo capítulo también. Entonces vamos a leer. Realmente no existen recuerdos sobre ese suceso, pero inocentemente lo que inició como un viaje de visita donde una de mis tías paternas se prolongó hasta la siguiente semana y la siguiente, y sucesivamente hasta pasar casi un año. Lo que primero comenzó como una visita a Manizales, la capital, terminó como un año lejos de mis padres. Aunque lo que más recuerdo es los taxis negros que viajaban por la avenida Colón con una velocidad que hasta ahora era nueva para mí. Viajar en un auto a unos 70 kilómetros por hora era toda una novedad. Las avenidas, los semáforos y la gente rara eran un nuevo descubrimiento. Yo sacaba la cabeza por la ventanilla como perro de rico, dirían por ahí. Era de nuevo feliz. Sin pensarlo, descubrí que varias de mis angustias de niñez eran calmadas con viajes, lo que determinaría fuertemente mi futuro. Esta es una parte donde el protagonista, digámoslo así, yo creo que relata su primer viaje. Y es como esa parte donde se percibe, o digamos donde hay un origen en el cual se retrata muy puntualmente cómo los viajes influyeron en la vida o van a influir en el resto de la novela. Esto en sí es una forma de introducir la naturaleza, como lo exponía en un principio, crónica de una parte pues de lo que quiero imprimir también en la novela, y es por supuesto que nos la pasamos hablando de viajes durante todo este tiempo. Hay cualquier cantidad también de elementos que deberíamos tener en cuenta, pero pues este es como uno de los primeros. Hay cosas muy sencillas como viajar en carro a unos 70 kilómetros por hora en una avenida. Yo creo que para alguien que nació en un pueblo, yo nací en un pueblo, nací en Aguadas, lugar que por supuesto está descrito en la novela. Eh, Creo que fue mi primera ida a Manizales, o la primera que recuerdo, porque ir en una avenida en un taxi de esos negros grandes por allá en los años 90 es algo pues que ya pertenece a un recuerdo muy anterior, pero que por supuesto está muy presente. Era la avenida Colón, quedaba, si no estoy mal, detrás de lo que hoy es el Fundadores, ¿sí? Entonces antes de que hicieran el centro comercial y antes de que hicieran esa avenida, había otra avenida por ahí, por supuesto más pequeña, pero digamos una parte donde se podía andar a una velocidad considerable, y yo sentía que el viento me pegaba en la cara muy fuerte. Y pues mi papá, que estaba en ese momento conmigo, pues obviamente me decía que estaba como perro de rico, digámoslo así, porque asomando la cara así por la ventanilla del taxi. Bueno, los lugares, de eso quería hablar, son en esencia eventos reales. Eso hace parte de ese 100% o de ese porcentaje de realidad que tiene la novela. Los lugares que son mencionados son lugares que por supuesto existen y que realmente conocí. Entonces, cada que menciono un lugar, más allá de lo que estoy describiendo, hay una sensación detrás. Entonces, si se puede transmitir eso, yo creo que cumplimos el objetivo. Ya vamos a terminar entonces esta parte y terminamos con una segunda partecita de preguntas que también me llegaron. Una de ellas, creo que estaba hablando de ella ahorita. Bueno, me habían preguntado si iba a hacer la publicación mediante un editor o por mi propia cuenta. Hay varias opciones, yo creo que ya había hablado un poco del tema. La primera era como mandarla a un concurso literario, pero es complejo, o sea, no es algo fácil y no es necesariamente lo mejor, pienso yo. Porque cuando tú mandas una novela a un concurso literario, tú cedes los derechos de reproducción y de publicación a un ente exterior. O sea, la novela deja de ser mía. Aunque teniendo en cuenta que ya he estado compartiendo fragmentos con ustedes y todo, la novela en sí ya no es inédita.
pero hasta que yo la registre, ahí la novela va a ser completamente mía y yo creo que va a ser más interesante hacerlo por mi propia cuenta, aunque ganar un concurso tiene por supuesto muchas ventajas. Exposición mediática, premios en dinero, la publicación, un tiraje, digamos, a considerar y por supuesto ¿cómo se dice? Digamos el honor o el orgullo de haber ganado un concurso literario donde hay jurados y donde compiten cientos o miles de personas, pues tiene que tener cierto mérito. Yo creo que publicar independientemente es una nueva tendencia, pero resulta caro, porque por supuesto nosotros no tenemos exposición mediática, ni agentes literarios, ni representantes de ese tipo, ni por supuesto una rosca literaria que a veces se mueve en ese campo. Entonces simplemente tenemos que pagar para registrar y para sacar una cierta cantidad de libros que debemos comercializar nosotros mismos, o sea, nosotros somos el todero. Entonces yo creo que este va a ser un buen primer ejercicio, creo que concluyen en la publicación, si por lo menos puedo subsidiar los gastos en los cuales incurrí, yo creo que habré cumplido mi objetivo. Así que pues pienso publicarlo yo solo. Lo que no sé si sería en formato digital o en físico, eso ya lo voy a ver más puntualmente después. Bueno, ¿en qué momento surge la idea de escribir la novela? ¿Cómo decide el estilo que tendrá la narración? La novela estuvo siempre. Lo que pasa es que no supe cómo materializarla. Yo creo que hace por ahí unos 10 años empecé yo pues a leer bastante, me considero un buen lector o un lector frecuente, digámoslo así. Entonces a medida que uno va leyendo uno se interesa y uno conoce cosas que le gusta, que no le gusta, y en ese sentido se siente uno identificado con varias cosas. Tengo mis autores preferidos, por ejemplo, tengo mis autores odiados, pero desde ese momento en el que empecé a leer quise escribir algo que no fuera académico, ¿sí? Entonces eso hace por ahí unos 10 años. ¿Y sobre qué? Bueno, pues yo creo que el ejercicio de escritura, ya lo había mencionado antes, es en sí un proceso de catarsis y de sanación y de resolución de conflictos, y me parece un muy buen ejercicio. Y por supuesto hay muchas cosas que quisiera resolver con esto, pero pues también con un valor literario que ojalá pueda imprimirle. El estilo que tendría la narración, esas de las cosas más difíciles que debí pensar, porque al inicio pensaba en un narrador en tercera persona o luego en primera persona, luego tenía como un narrador, digamos una especie de dios que conoce todas las acciones y todos los sentimientos de los personajes, o pensaba solamente limitarlos a su condición humana. Yo creo que he pasado por todos. De hecho, en el original hay partes que están en primera persona y partes que están en tercera persona. Creo que lo voy a hacer en primera persona porque eso me va a ayudar a conectar más con el lector. Si yo hablo de un momento de extremada alegría, es posible que yo pueda transmitir eso al lector. Si digo, yo me sentía de tal forma, y leer es como que yo me sentía de tal forma, a veces puede uno sentirse más influenciado por el autor en ese caso. Entonces ese es mi objetivo al escribir en primera persona. ¿Cómo sabes que ya es el final de tu novela? Es decir, con tanto para escribir cada día una nueva idea o suceso. Esta pregunta es muy importante porque yo a veces siento como que me voy a quedar escribiendo el resto de la vida la misma novela y que nunca voy a terminar. Pero definitivamente escribir es un proceso, como también lo dije antes, que uno nunca termina, pero que debe concluir para efectos didácticos y literarios. Yo calculé que la novelita mía no va a ser de más de 200 páginas. Con un buen tamaño, yo supongo sería como un librito así, ¿sí? Así que si de un librito de estos salen 200 páginas de pura caca, y si alguien está dispuesto a leerlas, yo creo que sería como el objetivo. Y ya voy llegando a ese límite. Entonces, llegando a ese límite, por supuesto, ya tendríamos que terminar. Y termina porque hay otras cosas que me gustaría narrar con profundidad. Por ejemplo, digamos los últimos 3 años de mi vida me gustaría narrarlos de forma diferente. O crear narraciones en torno a
a otras experiencias que también tuve y que me gustaría pues registrar de forma muchísimo más profunda, ¿sí? Así que pues debo estar terminando ya porque pues narré todo lo que tenía por decir y me estoy acercando al final de la obra para no profundizar en esos hechos, ¿sí? ¿Por qué un autorretrato? Esto es una muy buena pregunta porque si la entiendo bien, ¿sí? Es lo que he venido mencionando a lo largo del video y es, yo creo que ningún autor en el mundo escribe 100% ficción. Hay gente que me dirá, bueno, pero entonces en el caso del Señor de los Anillos, pues entonces ¿cómo asociar eso con cuestiones de la vida real del autor? No, no es que en la vida real haya gnomos, ni en la vida real haya viajes intercontinentales que duran 16 horas. Sí que los hay, pero no necesariamente pertenecen a la experiencia de uno. Y si yo voy a escribir sobre un viaje a determinado lugar, no necesariamente fui al lugar o no necesariamente sentía lo que estaba sintiendo en ese momento. Si yo escribo sobre alguien, ese alguien no necesariamente existe. Y al igual que los sentimientos. Entonces, si yo escribo sobre este sentimiento, juego con él. Me siento dueño de ese sentimiento. Por supuesto, una obra de corte autobiográfico a los 30 años casi que carece de sentido. Tengo un profesor que critica mucho eso y que le parece además que este tipo de ejercicios no tienen ningún valor literario. Pero ese autorretrato o esa novela de corte autobiográfico, ficcional como la propongo, me ayuda a resolver cosas internamente, a hacerme dueño de ciertas cuestiones y a digerir sentimientos y por supuesto hacer algo que me encanta, que es escribir, poetizar el momento en el que estaba sentado en un bar tomándome una cerveza y estaba cayendo una nevada tremenda, el momento en el que estaba en París tomándome una cerveza y escuchando Hombre Lobo en París ahí al frente de la Torre Eiffel con la luna llena sobre París. Eso fue una cuestión muy bonita y que no basta con decírsela a un amigo al son de una cerveza, sino que también me gustaría haberla registrado en una obra que pueda compartir con ustedes. Por eso es un autorretrato, digámoslo así. Bueno, si por supuesto tienen más preguntas o más dudas, pueden mandarlas todas, estaré muy contento de responderlas. Como les digo, ya he recibido varios comentarios y han sido buenos, algunos por supuesto en torno a lo que escribo, otros en torno a la posibilidad que voy a tener en el campo literario. Yo digo que siempre y cuando uno ame lo que haga, siempre va a salir bien hecho. Vamos a terminar con unos daticos curiosos. Uno de ellos es que aparte de la novela estoy pensando ya en otro proyecto que por supuesto tendría que hacer mucho después, y es como un libro de cuentos. Ya tengo algunos de ellos escritos y ese libro de cuentos puede tener conexiones con la novela. Esto es un ejercicio que en términos literarios ya se ha hecho varias veces, no es nuevo por supuesto, pero es como un capítulo de Los Simpsons donde muestran el día desde diferentes perspectivas. Entonces el capítulo se la pasa así: un día según la perspectiva de Homero, un día según la perspectiva de Bart, un día según la perspectiva de Tan. Entonces la novela según la perspectiva de este cuento, de este, que son diferentes pero que están interconectados. Algo así quisiera proponer después. Llevo 88.821 palabras escritas, eso es mucho, pero por supuesto falta un proceso de edición donde le voy a cortar algunas, probablemente le agregue otras. Y la novela debería tener en su totalidad, como les había dicho, unas 180 páginas más o menos, de ese tamaño como les había mostrado, ¿sí? Muchísimas gracias por el video. Por supuesto, si quieren comentarlo, está disponible para todos también ahí. Lo voy a poner en las dos partes, la primera y la segunda, luego la pongo. Entonces nada, pues me alegra muchísimo poder compartir esto con ustedes y de nuevo agradecerles mucho ese acompañamiento, y espero que sigamos haciéndolo de la misma forma y llegar pronto a los 500 participantes del grupo para ver si avanzamos a la siguiente etapa. Listo. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias.